23 horas GMT, la 1 en París. Radio Francia Internacional emite durante la próxima media hora primero este boletín de actualidad internacional y de las Américas. Ya es 9 de junio, titulares. Las consecuencias en el mundo de la guerra en Ucrania se agravan, alertan la ONU y la OCDE, sin avances en Ankara a la vez para desbloquear la exportación de cereales y fertilizantes de Ucrania y Rusia a través del Mar Negro. Aquí en Francia, 4 días de la primera vuelta de las legislativas, incierta perspectiva de mayoría absoluta para el oficialismo saliente, el respaldo del presidente Macron. África, Kinshasa, República Democrática del Congo, ex-Zaire, el rey Philippe de Bélgica reitera su más profundo pesar por las heridas causadas durante el periodo colonial. En esta última edición, América se escala en Los Ángeles, se inaugura la cumbre hemisférica de las Américas en Los Ángeles, California, y tras el boletín, primera entrega de un informe este jueves esperada sobre el asalto al Capitolio en Washington, 6 de enero de 2021, el día en que tembló la democracia estadounidense. Testimonio a continuación de un sargento policía del Capitolio. En controles, Alain Vidal, al micrófono Marcos García Herrera. Noticias. Today's report makes clear that the war's impact on food security, energy and finance is systemic. Se agravan a través del mundo las consecuencias de la guerra en Ucrania, alertaba este miércoles el jefe de la ONU, el portugués António Guterres, conciernen a 1.600 millones de personas. Acotaba también al presentar ese segundo informe de la institución sobre las repercusiones internacionales de la invasión rusa el 24 de febrero pasado en Ucrania, que debe hoy cesar, recalcaba también el jefe de la ONU. Ukraine's food production and the food and fertilizer produced by Russia must be brought. La única manera de detener esta tormenta global es permitir la exportación a través del Mar Negro de cereales de Ucrania y de Rusia, fertilizantes rusos también, sin trabas en los accesos a los mercados mundiales, agregaba António Guterres, después de que en Turquía, a la vez que posee las llaves del Mar de Marmara y del estrecho del Bósforo, acogiera hoy al canciller ruso Sergei Lavrov. El plan de la ONU es razonable, estimaba Turquía. Moscú se comprometía a la vez con Ankara a garantizar la salida de graneleros del Mar Negro hacia el Mediterráneo. Precisiones más temprano en la voz de Andrés Mourensa, RFI, Turquía. Rusia está dispuesta a permitir la salida del cereal bloqueado por la invasión rusa de Ucrania. Su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, que hoy trató el tema con las autoridades turcas en Ankara, afirmó que Moscú ha dado todos los pasos necesarios y dijo que lo único que resta es que Ucrania acepte desminar sus puertos. El plan, que ha sido propuesto por Turquía y que contaría con el patrocinio de Naciones Unidas, contempla que los buques cargueros sean escoltados por las fuerzas navales turcas para recoger el grano de los puertos ucranianos. Los buques mercantes serían inspeccionados para comprobar que no portan armas a Ucrania y luego volverían a salir de aguas ucranianas con su escolta turca y en dirección a los países importadores. El quid de la cuestión es la retirada de las minas despegadas por Ucrania para proteger sus puertos de un eventual asalto anfibio ruso, pero en Kiev exigen mayores garantías, por ejemplo, el envío de armas que puedan usar contra la flota rusa o patrullas navales de un tercer país en la zona. Andrés Mourensa, Nueva York, Ankara, París. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, con sede en la capital francesa, alertó por su parte que esta guerra lastrará el crecimiento mundial, disparará la inflación. Contempla ya un 2022 sombrío y un riesgo de agravamiento en 2023. Previsiones, Carlos Hernández. We're all paying the price of Russia's aggression against Ukraine. Estamos pagando todos el precio de la agresión de Rusia contra Ucrania. En primer lugar, los ucranianos, pero es un gran choque para la economía mundial, declaró la economista en jefe de la OCDE, Laurence Boone. La organización de 38 países desarrollados contempla hoy un crecimiento mundial del 2% en 2022, 1,5 puntos menos que en su previsión precedente y una inflación multiplicada por 2, 8,5%, el nivel más alto en el bloque desde 1988, si bien sin Turquía se avecina del 6%. Las presiones inflacionistas deberían menguar en 2023, según la OCDE, que designa, sin embargo, como factores de riesgo un eventual cese brutal de las exportaciones de gas ruso a Europa y la persistencia de perturbaciones en las cadenas de suministro.
Lleno parlamentario en Londres, donde comparecía ante los diputados en tono combativo el primer ministro Johnson tras sobrevivir el lunes a un voto de censura de su propia bancada y determinado en hacer crecer la economía, dijo, pese a los escándalos. A 4 días de la primera vuelta de las legislativas aquí en Francia, en campaña el propio presidente Emmanuel Macron, primero en región parisina este miércoles y este jueves en el suroeste rural, mientras que la primera ministra Elisabeth Borne se encontraba este miércoles en Normandía, donde aspira a ganar una circunscripción. Un amplio sondeo arroja hoy al oficialismo presidencial y a sus aliados. Contempla una victoria en la segunda vuelta el 19 de junio, pero no hay ninguna certeza sobre una posible mayoría absoluta. Mauricio Latorre. La encuesta, basada en una muestra de 11.000 personas, más extensa que otras precedentes, proyecta 275 a 315 escaños para la mayoría presidencial, es decir, un margen por debajo y por encima de la mayoría absoluta de 289 diputados. Esto, si bien el bloque macronista de la coalición perdería unos 15 diputados respecto a la asamblea saliente. La alianza de izquierdas, NUPES, sellada en torno al radical Jean-Luc Mélenchon, es acreditada con 160 a 200 bancas, distanciando a la derecha tradicional con 30 a 55 bancas y a la extrema derecha de Marine Le Pen con 20 a 55 diputados. En cuanto a la abstención, se contempla en torno al 52-56%, superior a la del 2017. 12 de junio, primera vuelta, 19 de junio, la segunda y definitiva del resto del mundo, para terminar en lo internacional. África. Ce régime était celui d'une relation inégale, en soi injustifiable, marquée par le... Una relación desigual, injustificada, marcada por el paternalismo, la discriminación y el racismo. En Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo, el rey Philippe de Bélgica, en su segunda visita oficial, renovaba su profundo lamento por la explotación, el racismo y las violencias infligidas durante el dominio colonial belga en el antiguo Zaire, en particular el periodo de su tatarabuelo Leopoldo II, aunque se abstuvo de nuevo de presentar las excusas oficiales del Reino Estado belga. Noticias de América en RFI. Novena Cumbre de las Américas en Los Ángeles, en California, inaugurándose, la que el presidente Joe Biden trata de estrechar, seducir a algunos pares de la región, ofreciendo financiación o diálogos. Espera la llegada de 20 jefes de Estado o de gobierno del hemisferio. Una cumbre empañada por la decisión de López Obrador de desistir de asistir, por la no invitación, aduce México, por la no invitación a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Uno, entre otros ejes de la cumbre, es el comercial, el traslado de negocios de un país a otro en la región, más cercano o conveniente, según el titular Calvert Carone del Banco Interamericano de Desarrollo, para esquivar las actuales turbulencias de los mercados. Aquí con Braulio Moro, RFI, esta tarde, de regreso de Los Ángeles, aquí en París. En el tema de la Cumbre de las Américas, sin duda, es una cumbre que se ha politizado y es una realidad. Nosotros lo que hemos intentado hacer es los temas transversales de la región, despolitizarlos. Acabo de llegar, literalmente hace 2 horas, de Los Ángeles, en el cual llevamos a cabo un foro de comercio y nearshoring, en el cual hubieron ministros de 25 países de comercio, y mi mensaje era el siguiente: despoliticemos el tema del comercio. Ese es mi trabajo, generar empleos, ayudar a los países a generar empleos, oportunidades, etcétera, y por eso es lo que voy a seguir abogando en ese sentido. Así que ese fue el papel que nosotros jugamos, y la parte política se lo dejo a la OEA. Estados Unidos ha anunciado una inversión millonaria anti-inmigración en la cumbre, 100 millones más para la formación médica en el hemisferio y fondos contra la desinformación, adelantaba ayer el Departamento de Estado. Volviendo al acuciante tema migratorio, Cuba, ausente, no invitada, en la voz de Miguel Díaz-Canel, comentaba lo siguiente. No debe esperarse resultado efectivo alguno para un problema que seguirá pesando sobre nuestras sociedades y sobre las relaciones hemisféricas. La realidad actual es lo que puede llamarse una receta perfecta para promover la migración irregular. No se prevé, sin embargo, una discusión a fondo sobre estos temas en la cumbre de estos días. Acerca de los prolegómenos de esta cumbre, representantes indígenas de la Amazonía denunciaron haber sido excluidos de la cumbre, que debe celebrarse
que tiene su agenda en la discusión sobre el cambio climático. Todos deberíamos estar ahí, afirmaba Domingo Peas de los Shuar ecuatorianos, contactado por RFI. Se había desplazado desde una remota comunidad de 100 familias en barco, carro, autobús y avión para llegar a Los Ángeles. Hoy aquí en línea con la redacción, Carlos Pizarro, RFI AMLAT. Cuando llegamos acá, decían que no, era selección de trabajo, después preselección. Ahora ustedes están fuera, no están considerados. Hemos intentado 2 veces, pero nos decían que no, que ya está cupo lleno y según ellos nos cuentan que está vacío. No es la verdadera participación. Deberíamos estar ahí con nuestra voz y voto. Pero siempre ha habido esta discriminación, siempre hay esta descoordinación, no hay una exclusión definitivamente hablando, y eso deberíamos cambiar. Pedimos que se cambie esta actitud de todos los gobernantes del turno, porque al final somos hermanos. Tenemos que trabajar juntos. A esta hora, de cara a esa cumbre, Estados Unidos anuncia que debe evocar con Brasil la celebración de elecciones transparentes y libres en el otoño austral próximo, después de que Jair Bolsonaro, que aspira a un segundo mandato, haya sembrado dudas sobre el sistema electoral en su país. También en Perú, un enfrentamiento entre grupos de mineros artesanales legales e ilegales, disputándose un yacimiento de oro en una remota zona andina del sur, ha dejado al menos 14 muertos. Algunas primicias y detalles, comentarios con Edwin Alejandro del área socioambiental de la red Muki Perú. Dado el alto precio de los minerales, ¿no? Principalmente el cobre, el oro, que se ha disparado en estos últimos tiempos, tanto las empresas formales como las informales o las pequeñas empresas ilegales le han dado mayor impulso, sobre todo a la extracción de estos recursos naturales. Este conflicto justamente surge a raíz de ello, ¿no? En el subsuelo, cuando hay el otorgamiento de las concesiones mineras, no se delimita, no se tiene una georreferenciación por debajo. Claro, es superficial la georreferenciación, ¿no? Pero en el caso del subsuelo es un poco complejo, ¿no? Este es como un precedente muy fuerte que ha surgido, al menos en estos últimos 10 años no hemos visto un problema de esta magnitud, ¿no? Acerca del Perú también, la Fiscalía descarta este miércoles que exista una relación entre la inseguridad ciudadana y la inmigración venezolana tras concertaciones con la Organización Internacional de Migraciones. Guatemala decreta estado de sitio en 2 pueblos indígenas en conflicto, donde ya se han registrado varios muertos y heridos por conflictos territoriales. Seguimos más al norte, Estados Unidos.